ahí. Ah, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ¿o no? ¿Ahí se ve? Sí. Ya, bueno. Bueno, entonces, la cosa es que, a ver, ¿cuál es la lógica de esta presentación? Este es un trabajo que no está, o sea, que está terminado en lo que voy a presentar, pero tiene varias patas más, digamos. Y, y nada, lo quise presentar porque los chiquillos estaban acá buscando como gente que diera, o sea, que expusiera cosas relacionadas con Python. Y me pareció interesante mostrar algo que estuviera más asociado al tema de analítica de datos, y en realidad esto es más de preprocesamiento que de, o sea, es de preprocesamiento y como más de la parte más dura, digamos, del ETL y todo eso, que la parte de analítica, ¿vale? Acá yo, más que en el código final, voy a hacer énfasis como en la metodología que sigo, que en realidad no es una metodología mía, sino que es una metodología que aprendí de los muy buenos jefes que tuve, y que en el fondo he ido como incorporando distintas cosas de ello en el tiempo. Entonces creo que lo más interesante de esta presentación, y quizás pónganle más ojo, y por eso quise hacerlo como con PowerPoint y todo, además de que obviamente vamos a mostrar código, pero la idea es que puedan entender la metodología, porque creo que es lo más valioso que hay acá. Y con respecto al código, es como, la idea es, yo llegué hasta una cierta parte, hasta un cierto límite en performance, y la idea mía es que, bueno, ustedes miren el código, le tiren piedra y digan, oye, es que en realidad debería haber ido por este otro punto, bla, 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 y quizás eso me ayuda a mejorar lo que ya existe. ¿Vale? Entonces, la agenda que tenemos es, voy a describir el problema de negocio, dar un poco de contexto de la empresa, dónde se hace esto, la descripción del problema técnico, cuáles fueron los posibles caminos de solución, al diseño que hicimos, las soluciones iterativas, digamos, vamos a ver los códigos en ese sentido, y después vamos a ver las limitaciones y la limitación de la solución que hay y los próximos pasos, ¿vale? Eso. Entonces, este es un ejemplo, o sea, un caso, digamos, que es de la vida real, que es de GoCloud. GoCloud es una empresa que presta servicios de omnicanalidad asociados a inteligencia artificial, vale decir chatbot, voicebot, SMS, todas esas cosas. Y yo básicamente ahí estuve trabajando como consultor y bueno, ahora sigo como, un poco como consultor independiente. Y lo que hago ahí, bueno, lo que hice en su momento tenía más que ver con desarrollo de producto, y ahora me he metido más en la parte de cómo vamos mejorando como, lo que hay, porque en el fondo ellos son como, o sea, somos muy buenos, digamos, en ofrecer el servicio, como en tener el producto, pero en el fondo hemos acumulado un montón de datos y no se están utilizando, no se han utilizado de la mejor forma todavía, ¿ya? Todavía queda por hacer. Entonces, muy bueno en implementación, pero faltaba un poco de afinar algunos detalles en términos de proceso y de mejoras como de cara a cliente. Entonces, ¿cuál fue el problema que hubo? Nos comenzó a pasar que los clientes querían mayor detalle. Ya estaba una vista de lo que es. Si alguien no ve, no sé si se alcanza a ver esta foto, ¿no? Se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Todos la ven? Sí, Sí, ya, bueno, ahí se ve mejor, ¿o no? sí, creo que sí. Ya, entonces Sí. acá en el fondo es como el script que corrió, la fecha en que corrió, y esto es un voice bot. En el fondo estos son campañas, ya, de llamada. Entonces acá está llamando un montón de gente, son cuánta gente llama, es cuánta es lo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, bueno, el consumo obviamente lo dejé en cero porque información confidencial, bla, bla, bla. Bueno, es que está en cero, ¿ya? Y en el fondo, el cliente acá quería mayor detalle de lo que ocurría en el voice. Entonces, especialmente de los costos de cara a él, o sea, en el fondo el costo hacia nosotros es una cosa, el costo de cara a él es otra cosa, es como el precio que le cobramos, digamos. Y él quería entender, asociar el precio que le cobramos con, oye, ¿qué está ocurriendo con mis llamadas en términos de estados? ¿Ya? Eh, y se generó un poco de desconfianza sobre los valores entregados en la facturación, porque habían unos reportes que salían, digamos, desde un dashboard de ClickView, que tenía todo un proceso engorroso que no me voy a poner a detallar,
pero que no era nuestro. Entonces nosotros como que aportamos como un poco un insumo a eso y nunca habíamos cuadrado números con ellos. Entonces empezaron a generar disparidades a medida que el VoiceBot fue creciendo. Y un poco para que se entienda por qué ocurren esas cosas, porque uno dice, oye, pero ¿cómo una empresa de este tipo de cosas le pasa eso? Bueno, es que, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Las cosas de inteligencia artificial y sobre todo los modelos de Machine Learning no son estáticos, ¿ya? Es todo dinámico. Y por lo tanto hay cambios continuos en los diseños iniciales. ¿Ya? O sea, uno hace un diseño del VoiceBot con cierto flujo, un modelo y un montón de cosas, y a medida que va transcurriendo el tiempo, dentro de un mismo mes, sobre todo en temporada alta, como pasamos recién, porque este es un cliente que entrega gas, digamos, a la gente, los cambios, digamos, pueden llegar a ser casi diarios. ¿Sabes? O sea, todos los días básicamente estáis pasando cambio a producción. Entonces, eso, en términos de la analítica de datos, se vuelve extremadamente complejo. ¿Ya? Y eso en el fondo es como un poco el problema que tuvimos acá, que es un problema ya igual es como recurrente, está bien estudiado en la literatura y simplemente es como algo que no habíamos abordado porque, bueno, es startup. Tú partís primero poniendo el producto en producción y vendiendo y después estáis como preocupando de mejorarlo. Y ya estamos en una etapa de madurez en el fondo en el que hay que empezar a mejorar el producto y atender mejor a nuestros clientes. Eh, entonces, bueno, desarrollar una vista, así como un click view, digamos, no hacía mucho sentido porque en realidad ella, o sea, la otra persona ya tenía, digamos, un click view andando y en el fondo tú no quieres entrar a competir con otro dashboard, lo que quieres hacer es que las cifras conversen entre sí. Bueno, entonces, si queríamos, primero teníamos que detectar dónde estaba la inconsistencia de cifra y para eso primero teníamos que nosotros tener un proceso nuestro que validara cuál era la cifra real. Eso fue lo primero que teníamos que hacer. Entonces dijimos, ya bueno, vamos a buscar los datos. Los datos están en Dynamo. En realidad nunca hemos tenido una base de datos, digamos, como para analítica, porque eso lo hacemos en The Fly. Entonces, chuta, ya, no importa. Y además, oye, hay que responder antes de que venga el próximo ciclo de facturación, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, somos startup y no es como que tú podáis decir, no importa, demorémonos un mes en hacerlo, total, facturamos el mes siguiente, ¿cachai? No, pues si este cliente es como un porcentaje importante de los ingresos. No. Así que, entonces, esa es como un escenario muy de vida real que en verdad en la startup ocurre mucho. Eh, y bueno, puse esta foto no es para que se pongan a mirar el detalle de tratar de entender la línea chica, sino que es para que vean lo complejo que es, digamos, un flujo de VoiceBot, ¿ya? Este es el flujo de VoiceBot y ojo que este cliente es como relativamente sencillo, ¿ya? Este cliente, el flujo que le estoy mostrando es como un flujo que nosotros hemos ultra simplificado, ¿ya? Este ya tiene meses de trabajo, este flujo alguna vez fue un ogro. Y en el fondo, además, esto cambia. Y acá, obviamente, la entropía es grande porque en el fondo tú cambias un cuadrito, no es como que cambie el cuadrito nomás, cambia un montón de cosas más. Entonces, acá, la otra complejidad es que tú tienes que entender muy bien lo que está ocurriendo a nivel de proceso de negocio. Entonces, no basta con ir a buscar la data y quedarte en la data, sino que tenéis que entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, digamos, en el ciclo, desde el ciclo de cómo el cliente va haciendo los cambios, por qué los va pidiendo, cómo va cambiando esto y cómo se genera todo ese proceso, ¿ya? Entonces el flujo de MIA es largo, es complejo, implica llamadas a servicios cloud en varios puntos de acá, ¿ya? Porque el STT no lo tenemos hecho nosotros, o sea, nosotros no queremos ir a competir con Google, digamos, en hacer el mejor STT, así que nosotros vamos a consultar servicios de Google para el STT. Lo que nosotros hacemos son la parte NLP, pero la parte STT la hace Google. Entonces hay varias partes, digamos, donde acá sale y va a buscar al STT. Entonces ahí metido temas de telefonía y toda la cuestión. ¿Sí? El VoiceBot en general es un producto que parece simple, pero en la práctica y sobre todo en la operación no es para nada simple. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente, y creo Oye, a que... ver, te puedo interrumpir. Sí, obvio.
Disculpa, me acabo de loguear con mi cuenta de Google. Si me quieres pasar administración para que yo vaya aceptando gente. Ah, dale, es que ahora encontré una forma de admitirlo yo acá. Ah, ya, Lo tengo controlado, relax. súper, ok. Entonces, Dale nomás. es que me descargué la versión nueva de Zoom, está re buena. Eso. Bueno, ¿cuáles eran las soluciones posibles? Teníamos dos soluciones, digamos, para hacer esta estimación de costos, ¿vale? Entonces, teníamos lo que teníamos que calcular en el fondo era, oye, ¿cuánto es el precio que nosotros estamos cobrando para cada una de las llamadas? Transparentárselo al cliente, o sea, dejarlo en el fondo muy justificado de por qué hay un precio cobrado en esa llamada. Y justificarlo significa decir, oye, cada vez que tú pasas por un determinado flujo, ¿cierto? Por cada una de estas cositas, acá en este te están cobrando, en este no, etc. Cuando nosotros cobramos, en el fondo nosotros vamos cobrando en la medida en que uno de los caminos, porque esto tiene muchos caminos, uno de los caminos, cada vez que el camino pasa por servicios que nosotros necesitamos, eso tiene justificación de cobro. Pero cuando, en el fondo, cuando la llamada falla, o sea, cuando hay fallas, digamos, de procesamiento por parte nuestra, o que el modelo no entendió a lo que dijo la persona, que están dentro de este flujo también, bueno, esas llamadas efectivamente no se tienen que cobrar. Ya nosotros tenemos un modelo de negocio que es bastante flexible en ese sentido, que te tratamos de cobrar por el valor que te agregamos más que por un costo nuestro. ¿Ya? Eso nos obliga a nosotros, obviamente, como a ser más pulcros, digamos, con el tema de los modelos y la implementación y todo. Entonces, bueno, habían dos formas, criterio experto más estimaciones parciales. ¿Qué significa eso? Significa que yo podía hacer una estimación más o menos así como en base a mi criterio de experto, digamos, el mío y el de jefe de tecnología, de decir, oye, mira, el nodo terminal A o B, ¿cierto? El 85% de las veces se va a ir por este camino que tiene este costo. Entonces, como que le va a ir atribuyendo, digamos, mediante un criterio experto, un costo asociado y así algún tipo de promedio, alguna cosa como bien simple. ¿Ya? No, eso no era muy, digamos, pulcro, pero como llevábamos con este cliente un año y en el fondo había que salir muy rápido, igual era una opción bastante atractiva. Es. Entonces, y ahí, bueno, ahí está el enfoque probabilístico 100%, en el que yo, para cada uno de los estados terminales, identifico cuál es la probabilidad de que pase por el resto de los estados. Y le atribuyo a cada uno una probabilidad, y como yo sé en los otros estados si ese estado se cobra o no se cobra, etcétera, o qué característica tiene, entonces eso me permitía hacer como una estimación de costo mucho más al callo. ¿Y cómo determino la probabilidad? Bueno, con la data hacia atrás, pues, o sea, como históricamente, pero históricamente hace poquito, porque, como te dije, había muchos cambios entre medio. Entonces, el históricamente era medio engañoso este enfoque, porque cuando lo pensamos, dijimos, oye, bacán, hagamos esto porque tenemos un año de data. Y ahí nos pusimos a ver y no, pues si de repente habían estados que en realidad ya ni siquiera se llamaban iguales. Entonces, y ahí empezó el enredo, y nos dimos cuenta que en realidad si queríamos hacer como la data histórica, era como de un mes. O sea, teníamos que básicamente como con el mes anterior, o, como un periodo del mes anterior, digamos, el último, hasta donde había estado el último cambio, determinar como en base a eso una probabilidad a priori. ¿Ya? Entonces, claro, es un enfoque que uno desde el punto de vista analítico, matemático, como que le puede gustar más porque como que te da cierta seguridad calcular probabilidades, pero en realidad no era tan buen enfoque si lo pensáis que en verdad eran, no sé, unas 10, 20 campañas, ¿ya? Cada campaña tendrá, no sé, mil y tanto, no me acuerdo cuánto, ahí depende de la campaña, cuántos datos tiene. Entonces, y los caminos posibles son hartos, entonces se diluye bastante. Y ahí entonces perdió bastante atractivo esta probabilidad, y dijimos, oye, ¿sabéis qué? Hagamos un camino intermedio. Hagamos un camino intermedio porque hay un quiebre muy grande en nuestro flujo, que es una cosa que nosotros hacemos, que dijimos, oye,
que nos ha servido harto, que es como este cliente le veo la última llamada. Entonces, hay una bifurcación grande al principio en donde se divide en caminos que van el 85% para un lado y el 15% para el otro. Y de ahí en adelante ocupamos criterios expertos. Entonces calculamos cuántos se bifurcaban en esa gran bifurcación, que era como 85-15, y después de ahí en adelante, todas las demás ramas le asociamos, o sea, a los estados terminales le asociamos un criterio experto con una tabla que está en Google Docs y bla, bla. Es un enfoque bastante, digamos, piola, digamos, o sea, pero bueno, nos servía para salir, y en verdad este cálculo no era nuestro problema, ¿ya? Porque acá la estimación, lo único que tenías que hacer era como, digamos, no equivocarte tanto, pero no era tan crítico. El gran problema para llegar, para cumplir con los tiempos, tenía mucho más que ver con cómo procesábamos la data, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuál era, cómo era el mono? El mono es que la base de datos estaba en Dynamo y la teníamos que traer a algún lugar. No podíamos gastar en servidores porque estábamos saliendo de la crisis pandemia y la verdad es que, bueno, no sé quiénes trabajan en startup, pero uno en startup es como, a mí siempre me dicen, no, pero loco, ocupa Databricks, loco, estoy en startup, onda, Databricks no existe así como ni por si acaso como una opción viable, digamos, a menos que sea la community, pero en el fondo no implementar como cosas que sean extremadamente caras. Nosotros hemos, de hecho, desde la pandemia hemos reducido un 50% los costos de infraestructura, con un plan que hicimos y todo el tema. Entonces, para nosotros el tema de ahorro de infraestructura es grande, o sea, es como un tema fuerte. Y bueno, por todo lo que hubo con la pandemia y todo, no estamos en condiciones de empezar a tirar servidores a Amazon, porque obviamente ahí es todo más lindo y esto no, quizás ni siquiera sería necesario. Pero esto es como la diferencia entre trabajar en una clínica y trabajar en un hospital público, ¿no? Como en el fondo tenéis que hacer lo mismo con menos recursos. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Ya, y la cuestión es, dijimos, bueno, ya yo, igual mi computador no es malo, es un computador decente. Tiene un Mac con un Core i7 y tiene 8 CPU y en el fondo anda bastante bien, 32 GB RAM. Así que perfectamente debería poder, digamos, yo he procesado, no sé, 5 o 7 millones de datos, digamos, en el computador, no ha pasado nada. Así que esto yo dije, bueno, si es que lo hacemos de la forma correcta, no debería ser un problema. Eh, y nos ahorramos, digamos, el tener que mandar cosas a Amazon. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer problema era cómo sacar las cuestiones de Dynamo. Y eso en realidad no era mucho problema porque nosotros ya ocupamos Postman para esas cuestiones y la verdad es que levantar una cuestión en Postman, o sea, hacer una API en Postman que nos saque la data para el jefe de tecnología es como botado. Ya como que lo tiene papeado, entonces chao. Y listo. Y esto no fue un problema. Ya, el problema acá, que a mí me llega un row JSON y en el fondo dijimos, oye, ya el primer problema que tenemos que abordar es este. Luego vamos a abordar la otra parte, que es la parte de los cálculos, que es la metodología que yo les dije, pero lo primero que tenemos que hacer es cómo transformamos esta gran JSON con muchas conversaciones, o sea, piensen que cada llamada tiene una conversación, ¿ya? Entonces, y entonces había que entender un poco cómo procesábamos eso. Para que se hagan la idea, esta debería haber ido acá, sorry, voy a hacer una modificación on the fly porque eh, acabo de cachar que está en un orden equivocado. Ya, ahí sí. Entonces, ya, como dije, no era un problema hacer esta cuestión porque lo hacíamos por mes cliente y no es problema, era un archivo bastante chico. Y así se ve una llamada, ¿vale? Ahí va un número de teléfono que es súper secreto, evidentemente. Entonces, oye, estoy en el asistente virtual del cliente que se me olvidó borrarle el nombre, no le digan a nadie. Y nada, y ahí va viendo como toda la conversación, bla, 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 y no sé qué, ¿cachai? Bueno, podría haber puesto una llamada exitosa, esta es justo una llamada no exitosa. Pero bueno, acá estamos viendo que igual el voicebot entendió todo lo que le dijo la persona y finalmente terminó derivando la llamada. Entonces, esta es una conversación típica, o sea, son 1000 llamadas, hicimos una muestra de 1000 llamadas, o sea, va a ser el código porque después esto corre sobre todas las llamadas que tenemos
cada campaña debe tener, no sé, unas 1500, no sé, 1000 y algo. Entonces, y se corre en campaña todos los días y a veces más de una vez al día. ¿Ya? Entonces, después se corre, pero para hacer el prototipo, digamos, ocupamos 1000 datos, o sea, 63.000 y algo de conversaciones. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que desarrollar un preprocesamiento que me permitiera identificar todos los posibles estados por lo que pasó el VoiceBot. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si se fijan, acá hay una cosita que se llama state. Esos estados los tengo que identificar todos. O sea, esta llamada tiene que quedar una llamada asociada a todos esos estados. Eso es lo que yo necesito. ¿Ya? Sin contar que además era como, oye, y ojalá déjala atrás en la lista para que después podamos detectar, hacer análisis de texto, aprovechando que ya vamos a hacer esta cuestión, dejemos todo listo para automatizar en el futuro el análisis de texto. Ya que ese es como un proyecto que sacamos en paralelo, aprovechando que ya íbamos a hacer esto, vamos a construir toda la infraestructura de un año. Entonces, pero no lo puse acá porque no era el objetivo principal, era como, oye, wannabe, si es que podéis, tírale eso. Entonces, seleccionar los estados que yo escoja como útiles, o sea, que me quede un formato en el que yo pueda llegar y decir, oye, quiero ir a buscar este estado, y eso sea relativamente simple, y asociar la llamada a un conjunto de estados. Entonces, eso significa, una llamada tiene uno o muchos estados, ¿sí? Entonces, el proceso debe ser lo más eficiente en términos de performance, porque al inicio va a correr en local, y si es que en el fondo nos va muy bien en el futuro, significa que vamos a tener un problema como lindo, pero igual esto tiene que escalar. O sea, en el fondo, cada vez que nos llega un cliente nuevo, esto escala exponencialmente. O sea, en el fondo sobre todo cuando me llegan clientes más grandes, o sea, si yo tengo al cliente L hoy día y me llega el cliente L2 y el cliente L2 es 3 veces el cliente L1, en el fondo como que esto tiene que escalar y tiene que seguir escalando, digamos, o sea, ya no lo correr en local, ahora el cliente L3 me pagará, digamos, el servidor Amazon, pero esto tiene que ser lo más eficiente posible, acuérdense, como mi mentalidad es, ojalá que esto corra en un microservice, en un servidor micro, casi que en el free tier de Amazon, ¿ya? Entonces, tenemos un día de trabajo para hacer el proceso completo si queremos cumplir con llegar a los ciclos de facturación. Un día de trabajo para hacer la tarea de preprocesamiento. O sea, me dijeron, oye, ya mira, esto es lo que hay que hacer, me explicaron todo el tema, digamos, o sea, lo entendimos, y eso nos tomó 2 horas, entonces, bueno, me queda el resto del día, digamos, para hacer esta tarea, ¿ya? Que básicamente como si queréis trabajar 8 horas, cosa que nunca pasa, pero son 6 horas, ¿ya? Entonces, ya hagamos entonces igual. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá está como un poco descrito las responsabilidades. En el fondo lo que vamos a hacer, bueno, yo había subrayado acá, se me quedó acá que nosotros íbamos a abordar esa parte, entonces esa parte es esta parte. Postman, y acá viene Python, ¿ya? Python es el que va a hacer, digamos, nos va a llevar desde un raw data hasta los datos tabulados. Ese es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y después, esto me tiene que quedar con una tabla de frecuencia de estado, finalmente, ¿sí? Y eso es lo que consume, digamos, y se une con los costos que tienen los locos de comercial. Entonces, la caracterización del dataset, hay 63.069 conversaciones, cada una tiene 6 keys son 6 campos, donde el historial de conversación es un tamaño que yo no conozco a priori, pero tiene límites conocidos, o sea, se mueve en un rango que yo más o menos conozco. El output final tiene que ser un data frame, y esto es un tema importante, porque yo, por mí, feliz no ocupo data frames, pero, porque pesan harto. Pero el problema, digamos, es que cuando yo entrego la data como de cara al cliente, tengo que entregarla en un formato que para ellos sea como simple de leer, ¿cachai? Entonces prefiero como que el formato de final sea data frame. Para que después llevarlo rápidamente, digamos, a algo que ellos puedan leer. Los keys y los campos asociados al historial de conversación mantienen una historial. ¿Ah? Mantienen un mínimo de estructura similar suficiente para esta tarea, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Entonces,
se acabó la toma de requerimiento, nos comimos 2 horas en hacer todo en entender el problema. Y yo siempre digo, ahí, esa es parte de la metodología, o sea, como, no sé si fueron 2 horas por los diseños, pero, o sea, como con mapear en la pizarra y todo, pero gastarte esa hora o esa hora y media, 2 horas, lo que sea, lo que haya sido, no me acuerdo bien, porque igual fue hace tiempo. En el fondo es importante porque un error ahí, un error en esa parte, cuesta muy caro la vuelta atrás. Y cuando tenía un día, no tenía espacio para ese tipo de errores. ¿Ya? Entonces, esta parte que parece trivial y que es como, ya, que aburrido, que muestra luego el código, en verdad es como, yo diría, como una de las partes más importantes de anotar todos esos detalles, ¿ya? El detalle de qué es lo que querí, el detalle de las aproximaciones con las que te puedes ir, cuál es tu producto de inicio y tu producto de final, y qué vas a hacer con ese producto final después, porque eso te va a permitir, digamos, no equivocarte y como no llegar al final del día, entregar y que te digan, oye, pero me falta la columna X, oye, pero no viene algo que yo necesitaba, o no viene con la temporalidad que yo necesitaba, etc. ¿Ya? Entonces, y porque también el jefe de tecnología no tiene tiempo, digamos, para estar chequeando los avances que yo tengo. O sea, él en el fondo, parte de las razones por las que yo estoy ahí es porque él espera no tener que hablarme hasta que yo tenga mi pega lista. En el fondo, nosotros hacemos el pimponeo inicial y después yo voy con la cuestión y le digo, oye, ¿te gusta? Pero en el fondo no estoy ahí entre medio como hinchándolo, porque en verdad él tiene mucha pega como en el día a día en la operación. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia? Primero voy a hacer un código para la estructura y probar de un elemento. Ya esto es como algo que siempre trato de hacer, es como piensa en la estructura de datos y luego lo pruebas para esa estructura de datos y luego lo echáis a correr y vais validando, digamos, que efectivamente corra para todos, ¿ya? Pero además cuando lo hacéis correr para todos, le ponéis log para ir identificando rápidamente en dónde está la falla. Ya, o sea, cuando lo tiré a correr, digamos, no lo tiré así como, oh, falló, oh, no lo vi nada, no sé ni siquiera dónde empezar a buscar. No, ponle como puntos de control, como diciendo como ya más o menos dónde voy a loguear. Dejar casos de falla como parte de los test unitarios, en el fondo normalmente estas cosas como que corren y algo te falla porque hay una estructura distinta, sobre todo cuando vienen JSON, vienen cosas raras. Entonces, bueno, ahí tenéis que empezar a dejar, ahí es bueno dejar esos casos que te fallaron como test unitario para el futuro, porque después se te olvida que ese caso falló, y si está el test unitario, cuando hagas una modificación que se pide lo que tú arreglaste anteriormente, el test unitario debe decir, oye, borraste lo que habías hecho para solucionar ese problema anterior. Vas a volver a tener el mismo problema, idiota. Sí, entonces como que te sirve como para eso. Entonces, y medir el tiempo de respuesta total y promedio por conversación. El promedio por conversación en realidad es como cuántos segundos me demoro cuántas conversaciones puedo hacer por segundo. Esa es como la métrica que nosotros miramos. Ya, y voy a probar un enfoque de tabla única, o sea, como generar una tabla única, un tablón, digamos, que tiene como una llamada por cada, o sea, repite los datos de la llamada tantas veces como estados tiene la llamada. Súper ineficiente, pero it works. Y una tabla como más old school, digamos, que tiene como las llamadas y tiene acá los estados. Entonces una llamada tiene muchos estados y eso se puede tirar a base de datos SQL y todo el tema y ahí podéis hacer lo que queráis en base de datos SQL. Bueno, la otra también la podéis dejar una estrella, pero es como menos pulcro. Y enfoque data frame, o sea, ocupar data frame para todo, partir con listas, ocupar listas y mixto, o sea, como mix de lista con data frame. Y ayer se me ocurrió y eso lo hice ayer, en realidad eso no fue parte de la estrategia inicial porque nunca pensamos en hacer procesamiento múltiple, porque en el fondo si es que tenemos que pasar a producción después no queremos ocupar servidores donde podamos hacer procesamiento múltiple, queremos ocupar los servidores cagoncitos que no hacen procesamiento múltiple. Entonces, pero bueno, igual yo dije, bueno, alguien en la charla me puede pedir como, oye, loco, fuérzate un poco, tira procesamiento múltiple. Así que ayer hice el código como que hubiese ocurrido si hubiese hecho el procesamiento múltiple. Debo decir que yo no he trabajado tanto con procesamiento múltiple, creo que lo he hecho como 3 veces y he ocupado como más o menos el mismo approach que tengo, que puse acá y me ha funcionado siempre.
y sé que hay otras cosas que se ocupan harto como para, creo que DAS, VAEX y todas esas cosas. Y bueno, si les gusta esto, en un futuro puedo preparar como otra con VAEX y DAX y todas esas cuestiones, pero en esta ocasión, digamos, ese es como lo que investigué, ¿ya? O sea, como lo que hice. Ah, no, espera, esa es la llamada, ya. Entonces, acá viene la parte didáctica ¿Cómo van hasta acá? Me gustaría escuchar a saber si la gente está durmiendo o todavía me escuchan. ¿Está claro hasta acá? Voy muy rápido, párenme si yo de repente como que hablo muy, muy, muy rápido, pero ustedes me pueden parar y pueden decir, oye, bájale un cambio. Está perfecto, compadre, interesante. Siga. Bueno, Sí, y ya, súper bien. estoy buscando cómo hacer el share acá hice una cosa que esta es mi primera experiencia con Mentimeter, algo así se llama. Sigue, espera, share. Ya, ¿se ve o no? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Voy a copiar el link igual y la idea es que ustedes ahora, ¿cuál creen que es la mejor? Les voy a mostrar los enfoques y mientras yo voy mostrando los enfoques, la idea es que ustedes voten cuál es la mejor solución, ¿vale? Apenas encuentro el chat, lo mando por el chat, acá está el botón de chat. Esta cuestión es que me descargué como la nueva cuestión de Zoom y estoy como aprendiendo igual, entonces... Starred, ¿alguien le pega al chat de Zoom? Ya bueno, filo, creo que ahí debería... ¿Se envió el link o no? No lo veo todavía. Start chatting by clicking or creating a chat on the left panel. Chuta. No sé por qué no me deja como chatear acá. A ver. Te lo voy a enviar, Cristóbal, para que tú lo envíes por el chat, ¿vale? Bueno, el ¿Ya? código de Mentimeter está ahí, es 866273 para que se metan. Y mientras tanto, Cristóbal lo va a enviar ahí por el chat para que apenas le pueda enviar cómo está. Ya, no me está funcionando mi super idea de... Me demoré como una hora en armar este Mentimeter. La peor idea. Ya. Que sí, es que es primera vez que lo hago, entonces como filo. Ya bueno. ¿A dónde me mandaste el link? Te estoy abriendo acá la cuestión para Ah, ya. enviarte. Ya, mientras tanto, mientras se abre todo, voy a seguir. Ya, entonces vamos al código. Se ve que pasé al Jupyter, ¿o no? Sí. Ya, bueno. Entonces, este es un proyecto nada que ver. Ya, espera, ese es un proyecto que no hay que... Nada que ver. Ese otro, si sale bien, lo presento en el futuro. Ese está chulo, es muy entretenido. Bueno, entonces, ahí te lo envío por WhatsApp, Chris. Entonces, la cosa es que, Ahí está. entonces estos son como el enfoque uno era crear data frame con la historia, agregarle los datos de llamada y luego ir aprendiendo cada llamada de forma iterativa. O sea, full data frame. En el fondo, acá está el código, es simplemente, oye, me creo un data frame, el update history es como la historia, entonces creo el data frame con la historia, y como el data frame con la historia lo que tengo que hacer es llenar digamos, esa historia. ¿Ya? Entonces ahí lleno, digamos, la historia, pero lo charcha de eso es que tengo que llenar como los datos repetidos se ven algunos números que no se deberían ver. Fuck. Ya, entonces, y la cosa queda así, ¿cachai? Queda como ahí. Me quedan datos del timestamp for number entity y todo eso, son datos que se repiten. Entonces, si este loco tenía 3, como era el caso de este, entonces 3 estados significa que hay 3, tengo que insertar 3 veces datos que no quería insertar 3 veces, ¿ya? Pero bueno, la gracia es que esto lo hace columnar, entonces esos 3 veces lo inserta de una, entonces no debería ser tan pesado,
Pero los data frames en general para las cosas iterativas son bastante, o sea, si no puedes resolverlo de forma matricial, el data frame tiende a ser una aproximación no muy buena. El estimado, al hacerlo con una estructura, con la primera estructura, me decía que el estimado, después me di cuenta que estos estimados nunca estuvieron buenos, no sé por qué, y es una pregunta que tengo para la audiencia, que cuando yo lo hago con uno, me da tiempo, calculo un estimado, y después como que lo hago con todo y me da cualquier cosa. Entonces, como muy distinto de mi estimación, no anduvo ni cerca, así como ni siquiera en un orden de 10. Entonces, como que, bueno, esa es una pregunta que tengo para la audiencia, ¿por qué cuando uno lo hace con un solo dato y después con otro, no es la misma? Hago el paréntesis de que yo, ojo, no soy computer science, yo me metí en, digamos, en este tema de programación porque me gustan los datos y me gusta la estadística y partí con R, y entonces tengo todas las mañas de cuando uno parte con R y he ido aprendiendo, digamos, el tema de Python. Pero ya llevo 3 años trabajando con Python, así que me considero como una persona nivel básico, pasando intermedio, si es que termino el curso en los próximos 2 meses que estoy haciendo. ¿Ya? En el fondo puedo crear mis cosas, pero no soy así como un crack. Es la cuestión. Pero quiero hacerlo. Y en el fondo, y bueno, después el segundo enfoque era crear los data frames con la historia y los de llamada por separado, porque yo dije, bueno, en realidad, quizás a lo mejor esa inserción que estoy haciendo, que les mostré antes, como la inserción columnar, no es tan buena, ¿cachai? Y a lo mejor es más fácil crear las cosas como por inmediatamente, como de una, porque la gracia es que tenía el data frame from dict ahora, que es como la función que te crea desde los dict, te crea inmediato, entonces creáis de una los data frames, y le hacía una trampuesta nomás a la cuestión, así, y después lo uní, le hacía un merge y los vais apendeando, entonces vais generando un data frame apendeado. Entonces se me pareció un enfoque bastante razonable, en mi cabeza sonaba súper bien y efectivamente subimos en términos de la performance falsa de acá, pero bueno, en la otra performance igual sube, de 81 a 107 llamadas, eso no debería, bueno, 107 llamadas por minuto dice, pero bueno. Se supone que lo importante es 0,01, digamos, segundo, que es lo que se demoraría por dato. Y acá se demora 0,009, ¿ya? Entonces, bueno, era un approach como razonable. Enfoque 3 dijimos, oye, ¿sabéis qué? Crear los data frames con la historia y el de llamada, e ir aprendiéndolo a un gran data frame de forma iterativa. Acá la diferencia es que no me queda uno solo, como acá, sino que en el fondo voy a generar 2. Voy a generar uno por separado de llamadas y otro de estados. O sea, claro. Pero lo importante es que el de estados me tiene que quedar, digamos, trazable. Es decir, tengo que darle trazabilidad al de estados, porque el de estado no viene con el... O sea, tengo que lograr tener un ID en el fondo que pueda anclar después uno con otro. ¿Ya? Entonces ese era como un tema. Y bueno, y ahí está hecho el código acá también, es súper simple, sigue la lógica anterior, o sea, en el fondo son como, tú ahí, si vais viendo, es como una mejora de otra. Ahora, esta en la práctica no fue una mejora, fue una empeora, y bueno, a veces pasan esas cosas, pues uno en la cabeza dice, oh no, si divido en 2, la cuestión va a ser más rápido, y en realidad no. ¿Ya? Y bueno, no, entonces yo dije, estoy muy cerrado, a mi cultura data science de data frames, y mi jefe anterior, el Darío, siempre me retaba por eso, me decía, bueno, deja los data frames, onda, haz todo con listas, con NumPy ojalá, acá no está el enfoque NumPy, pero espero agregarlo en el futuro, y en el fondo, oye, hazlo con lista y sal del cacho, o sea, como que y lleva las cosas al final a un data frame. Y solo cuando tengáis que realmente como hacer la parte de groups, analítica, que para group by y todas esas cosas, que para eso es muy bueno el data frame. Entonces dije, bueno, mi jefe era bueno, entonces había que hacerle caso, y dije, ya, empecemos con lista. Entonces, ya, en vez de ir apendeando sobre un data frame, o sea, crear el data frame y apendear los data frames, apendeo los data frames que creo acá, pero con lista. En el fondo es como, siempre hacía eso, como que le hacía caso a mi jefe, pero le hacía caso a la mitad. Nunca me resultaba. Nunca lo hice mejor nunca lo hice mejor que él. Y en el fondo, ya bueno, pero tenía que intentarlo y ahí filo.
pero mejoró. O sea, efectivamente dije, el camino es por las listas. Entonces, hagamos una modificación de esto. Solo listas. Y nos fuimos al solo lista y dijimos, bueno, ¿cómo hago el solo listas? Porque el solo listas tiene la complejidad de que darle la trazabilidad era más complejo. ¿Ya? Y acá lo bueno, digamos, es que Python ha sacado como este tipo de iteraciones for que son como muy útiles. ¿Ya? Esto es lo que te hace, es como lo que te hace en realidad como el cambio. Este tipo de iteración es la que te genera, digamos, la eficiencia máxima, porque es muy distinto iterar de esta forma que iterar con los for, está optimizado. Y además eliminé los data frame y solamente creo los data frame como pueden ver al final. Y en eso, como había dicho antes, los data frames son eficientes. O sea, cuando uno hace todas las cosas de una, como que no es malo el data frame. El data frame es malo cuando lo iteráis, pero es bueno cuando hacéis las cosas cuando le chantáis algo de una. ¿Ya? Entonces esto como que tomaba el enfoque de las listas y lograba como una mejora significativa. Entonces dije, ya. Acuérdense que tenía como un día para hacer esto y ya me había gastado como 2 horas, digamos, entre que comíamos galletas y mirábamos la cuestión y decíamos como qué es lo que íbamos a hacer, cuál era el problema, definíamos el problema, la solución, la pizarra, bla, bla, bla. Bueno, y ir a comprar el café para motivarme, digamos, entonces ahí ya tenía 2 horas y media y entonces no me queda tanto tiempo, así que dije, bueno, ya acá voy a parar. Eso es importante también. Porque acá el siguiente paso era oye, si con las listas funciona, el siguiente paso es el NumPy. Pues, ahí viene una cosa que para los data scientists es difícil como identificar, es cuándo tengo que parar. Para el problema que necesito, si esto daba o no daba, esa era la pregunta. No, la pregunta no es hasta dónde puedo llegar, porque, o sea, si es por eso, esta cuestión llega hasta el infinito y más allá. O sea, claramente, digamos, hay mecanismos mucho más power. Pero claro, no le voy a tirar no me voy a poner a iterar más si es que en realidad ya lo resolví para lo que necesito. Entonces quería ver primero si es que lo había resuelto para lo que necesito. Ahora, importante notar que, claro, lo que yo hacía era ir probando, le ponía este break nomás, iba probando uno a uno los casos. Esto probaba de a uno. Si se fijan, probaba de un caso. Y lo que iba haciendo es que yo le iba poniendo logs en distintas etapas, ¿cachai? Y en el fondo fui adaptando los códigos, este es como el código final, pero cuando parto haciendo el enfoque siempre le pongo logs porque la estructura de datos no siempre daba. ¿Ya? Entonces fui haciendo modificaciones y lo que ustedes están viendo es como el paso final, el código final de los enfoques. Lamentablemente, y eso es algo que me falta, no tengo todavía la trazabilidad sobre los distintos pasos que hice en el enfoque. O sea, yo como que ya tiro mi código a GitHub al final del día, pero entre medio de lo que ocurrió entre medio del día, no le tengo instalado ni MLflow ni ninguna de esas cuestiones, ¿cachai? Entonces, mala mía, lo sé, pero bueno, había que hacerlo rápido, no había tiempo para configuraciones. Así que no les puedo replicar, digamos, todo el proceso que hice ahí, lo traté de ordenar lo más posible, pero bueno, ahí para que sepan, yo lo que fui haciendo era como, esto lo hacía correr hasta un cierto punto de repente, como no sé, los primeros 100, y después probaba unos casos intermedios, y en el fondo iba probando para distintas estructuras de datos sin hacerlo correr entero, para ir viendo que la cuestión funcionaba efectivamente como para todos los casos que tenía la estructura de datos. Ya, porque el JSON es engañoso, porque tiene cosas raras de repente, como les dije, de repente el flujo cambiaba, entonces este dataset tenía como datos de un mes que hubo harto cambio, ¿cachai? Entonces, bueno, había que ir haciendo, tenía distintas estructuras en distintos periodos del tiempo, ¿ya? Pero, bueno, cuando lo ejecutamos, bueno, después ese código filo es la ejecución nomás. Ese es un código que traté de ejecutar ahora. Esto ven que nunca hay que hacerlo. Esto lo traté de ejecutar justo antes de la presentación, porque me di cuenta que había uno de estos enfoques que nunca ejecuté ya. Entonces ahora tienen que contestar la encuesta de... hay alguien entrando, tratando de entrar. Espérate, déjame... ahora tienen que contestar la encuesta de cuál creen que fue el enfoque que funcionó. Y volvemos a la presentación para ver cuál es. Ya, entonces el enfoque 3 solo lista, en tercer lugar, enfoque 3 modificado, enfoque 3, bueno, casi todos por el 3, era bastante razonable.
Eso, bueno. ¿Están todos viendo el Mentimeter, sí o no? ¿Se ve? ¿Cristóbal? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, bueno, según usted, es el enfoque 3 modificado, ¿ya? La realidad es que es el enfoque 3 Super Saiyajin, que era el solo listas, ¿ya? El solo listas nos permitió procesar 65.798 llamadas por segundo. En el fondo como que procesa la llamada, digamos, en 0,9, no me acuerdo cuántos segundos, como todo el mes, digamos. Y en el fondo le ganó, pero así, pero ya por paliza, digamos, a los enfoques que tenían DataFrame. En verdad, la elección de esto es loco para este tipo de cosas. Cuando queráis hacer ETL, don't do it, don't use DataFrame. Onda, tíralo al final nomás. De hecho, lo que yo estoy pensando es como seriamente que ni siquiera a cada paso las listas y solamente cuando tengo que armar la tabla, en otra parte, hago el data frame, cosa de que no tenga que instalar la librería Pandas, digamos, en esa parte, porque me queda mucho más suave. Suave, no es la palabra, me queda más liviano. Bueno, y no les mostré, y hice el código ayer de multiprocessing, ¿ya? Entonces, el multiprocessing no le ganó al Super Saiyajin de lista, ¿ya? Lo que fue bien curioso porque yo esperaba que le ganara igual. El Super Saiyajin de lista al final este es el código final, esta es la implementación final, así me quedan las tablas, ¿ya? Creo que lo tengo activado, déjame ver si no, ¿sí? Y ahí están las tablas y ahí están los states, ¿vale? Entonces, y ahí están los states, digamos que... no, y eso, ahí está el calls per second, ese lo tengo que borrar, ese es eso. Y así me queda una tabla en el fondo con cada uno de los estados, me queda el ID, que lo puedo asociar, digamos, a esto, a la columna de acá, que se la puedo pasar como IDO, se la paso en el join, da lo mismo, se la puedo pasar como index, da lo mismo. Y en el fondo tengo la asociación, digamos, 1 es a 3, por ejemplo, 1 es a 2, y así sucesivamente. Entonces ahí me queda listo para pasarle a una tabla SQL y hacer la magia, o para seguir procesándolo en Python. Probablemente yo siga procesando todo en Python nomás y genere como ya la data ultra procesada, así como el tablón final para análisis como el final nomás. Y eso es lo que le paso como a cliente, para que no se enrede haciendo cálculo y todo el tema. Bueno, este es el enfoque con el multiprocesamiento, ¿ya? Lo que ocupé fue esta librería que es de multiprocessing, la Import Processing Pool, ¿qué cosa más? O sea, from Pathos Multiprocessing. Y lo único que hice acá fue, en el fondo, este es como la función que tú ejecutáis, y este es el dataset que tú le pasáis, ¿ya? Lo que hace es que lo corrí con 3 cores porque tiene que quedar como justo, entonces no ocupé, digamos, los 8 cores, ocupé 3 cores nomás, porque además tampoco, si esto hubiese funcionado, tampoco vamos a tener un computador de 8 cores porque eso es extremadamente caro. Así que en el fondo dije ya 3 cores porque el pad con cueva me va a pasar 2 cores, pero en una de esas le saco 3. Y si la cuestión era demasiado eficiente, podemos procesar así todo, levantarlo como por 15 minutos. Y entonces, nada, pues este es como el preprocesamiento. Lo que hacemos acá, lo que hace esta cuestión es que divide el dataset, o sea, perdón, acá hace la división del dataset y ese dataset lo pasa dividido y lo procesa, digamos, ejecuta la función en paralelo, y va ocupando como tu computador, el uso de tu computador como bien. Esto es cuando uno tiene como en una máquina única y no tiene nodos ni tiene nada de la infraestructura avanzada. Este es un enfoque bastante utilizado, ¿ya? Por lo que estuve leyendo. Hay librerías muy buenas que de repente, de hecho, hacen como un experimento y dicen, oye, es que hay librerías que funcionan súper bien como cuando tení efectivamente los nodos y todas estas cuestiones como supercomputadores. Pero en realidad hay otras librerías que son como los enfoques que se utilizan para más cuando tenéis single machine, que le dicen. Y esa es la que yo utilicé. Pues creo que la otra que es buena para eso es Dask, y esa es como la que tengo que investigar. Ayer le eché una mirada.
pero no sé, dije voy a hacer una prueba de 15 minutos y en 15 minutos no alcancé a cachar cómo funcionaba, como que me corrió, pero no estaba seguro de que hubiese corrido bien. Tenía que empezar a chequear datos como para ver si realmente lo había hecho bien, así que preferí no mostrarlo. Pero eventualmente, si es que hay un futuro, si les gusta y hago una futura, podemos validar, digamos, aprender ese tema. Y nada, pues acá lo que me queda, eso sí, son como, me queda dividido en tres, porque me tira tres outputs, uno de cada uno, entonces me quedan tres tablas, la calls de tanto de llamadas como de states. Entonces me quedan tres tablas que son, digamos, las tablas que yo puedo cruzar y después, bueno, las puedo apendear y todo. Y en el fondo acá yo lo medí con un cronómetro porque esa es otra duda que tengo, el time, este process time que ocupo, nunca me tiró bien la cuestión, pues, como yo caché que me estaba mintiendo. Así que le tiré el cronómetro y fueron 25 minutos con cronómetro virtual, es muy a mano. Y bueno, me ocupó harto más recursos porque el otro me ocupa máximo un 10% y este me ocupa un 30% de la CPU. Así que eso también es bueno considerar porque si el otro hace la misma pega, lo hace más rápido y más encima me ocupa menos CPU, no tengo dónde perderme. Así que nada, the winner is listas. La gracia es que esto escala, no me acuerdo si es el escalado vertical o horizontal, que recién, digamos, estoy aprendiendo esa parte, pero como si le poní, ¿qué es lo que dije yo? Bueno, todo esto le pongo después, me llegan clientes y crece con clientes grandes y todo. Bueno, es cosa de ponerle un balanceador de carga y que vaya escalando con el auto-scaling y listo. Pues, o sea, la cuestión no ocupa nada de capacidad y le digo, oye, a la 60% de capacidad, tírate otro, levántate otro S2 y ya está, ¿cachai? Y entonces el proceso, todo este proceso no me va a demorar casi nada. Y voy a tener una máquina levantada por muy poco rato. Que es como lo que nosotros aspiramos, que es hacer las cosas bien para que podamos optimizar al máximo los costos. Entonces, bueno, este modelo, si bien como ya cumple, o sea, acá logramos el objetivo, check. Ese era como el objetivo del preprocesamiento, ¿cierto? Ya, pero tiene limitaciones. Y las limitaciones son que, primero, la actualización de los cambios de flujo no es detectada automáticamente, ¿ya? Porque puedo actualizar automáticamente el diccionario de estados, porque claro, yo construyo un diccionario de estado a partir de la misma data, puedo ir chequeando el diccionario de estado, aunque es una llamada más, pero no importa, puedo ir chequeando con mi diccionario de estado histórico y decir, oye, tengo un estado nuevo, ¿cachai? Ya, eso sí lo puedo hacer, pero no puedo identificar si es terminal o intermedio, y esa categoría yo la tengo de los estados históricos, y no la puedo identificar como en el flujo nuevo automáticamente, o sea, es una limitación en términos de automatización. Eso todavía es manual. En el fondo, cuando construimos el flujo, alguien tiene que ir y meter a una tabla de configuración y decir, este es un estado terminal, este es un estado intermedio, ¿ya? Y eso se hace a mano. Hoy día funciona bien porque tenemos 4 clientes, pero en el fondo si el día de mañana tenemos 100 clientes, se empieza a poner complejo porque obviamente no vas a tener la misma cantidad de personas, pero la probabilidad de que alguien meta mal un dedo, digamos, es alta. Entonces ahí tenemos una limitación de esto que todavía no sé cómo abordar, si alguien tiene una idea, fin. El versionamiento del código no es un problema, pero sí lo son los cambios realizados, qué mala realizados, a la base de datos que no hacen replicar el experimento con datos directos. Eso es como, ya, como lo dije, lo de los cambios, también va pasando que a veces se hacen reprocesamientos en la base de datos, ¿ya? Esto es como algo que cuando uno parte en Data Science como que nunca cuenta, si uno siempre piensa la información histórica, y uno asume que la información histórica, como ya pasó, es estática. Falso, esa cuestión como que hasta ahora en muy pocas veces me ha tocado que realmente la información histórica es estática. Y efectivamente de repente se hacen reprocesamientos porque pillaron un bug, porque no sé, cosas del software, ¿cachai? Y nada, pues te cambia el raw data, ¿cachai? Entonces tenéis que dejar registro como de los procesos intermedios, de las cosas intermedias que fuiste generando, digamos, para poder, el suficiente registro para que la cuestión sea replicable. ¿Cachai? Por lo menos este JSON inicial, probablemente hay que guardarlo para generar, digamos, la réplica exacta, porque si te vayas a buscar después al mismo Dynamo, puede ser que encuentres data distinta porque hicieron un reprocesamiento y la data ya cambió, ¿cachai? Digamos, 10 días después.
Y ahí entrar en un conflicto porque le voy a decir al cliente, no, pues yo tengo esto automatizado. Voy, corro mi código y digo, ah, no, si esto me va a tirar los mismos datos que me tiró a fin de mes. Y miráis y la cuestión no cuadra. Y entonces, chucha, ¿qué pasó? Y va y le preguntáis al jefe de tecnología, ah, no, si es que hace 5 días hicimos un cambio, no sé qué, y la cuestión reprocesamiento, cagaste, no puedes replicar nunca más tu cuestión. Entonces eso es un problema hoy día y eso me falta hacer, lo que es dejar la solución. Aquí sí tengo una idea, que es dejar registros de mis cálculos en S3. Oh, qué creativo. Es como una idea muy estándar, si ustedes tienen mejor idea, bacán. Pero es como lo que la gente dice en Medium y en Towards Data Science, es eso, así que es como el estándar pareciera ser. La tabla de costo está siendo completada a mano en Google Sheet y bueno, todos sabemos lo que significa eso. ¿A qué me refiero con la tabla de costo? La tabla que nos dice, como les dije, como, oye, este estado intermedio, este es como una categorización de estados, está siendo llenada en Google Sheet. Y también los costos, así como el costo del estado, cada uno de los costos de los estados, de pasar por un determinado estado intermedio que hace conexión con el STT, o del mismo estado final, también está llenado a mano, ¿cachai? Y eso, bueno, nuevamente, para 4 clientes funciona bien, para 100 no funciona bien, no lo tenemos resuelto. Si necesitamos escalar, vamos a tener que montar un AWS usando balance de carga y auto-scaling. Si es que alguien tiene alguna otra idea, es bienvenida. Acuérdense, somos low cost, somos hospital público, no somos clínica, no es la alemana, así que sea costo eficiente. Debemos automatizar la extracción. La extracción, como les dije, hoy día está a través de Postman. La idea es que eso quede automatizado. En verdad es terrible fácil hacer un código para Dynamo y todo, pero hay algunos issues de seguridad con ese tema, como que por lo que yo no he querido hacer conexión, digamos, desde mi local hacia allá, ya dentro de la red de Amazon me da lo mismo, pero la verdad es que prefiero no ir directo a la base de datos de Dynamo, digamos, mientras estoy trabajando como desde mi local. Ya cuando tengamos que subir a Amazon y dejarlo en un S2 dentro de la red, no tengo problema. Y ahí el código es relativamente simple. Pero bueno, si es que hay otras maneras, bacán. Debemos automatizar la extracción. Bueno, no hay monitoreo proactivo de errores. Eso es importante porque en el fondo el código que yo les mostré va a correr como parte de un proceso, digamos, como parte de este proceso, pero no tiene nada de monitoreo entre medio. Pero nosotros es un código muy chico todavía, entonces como que cuando construyamos toda la bestia, sí sabemos que acá hay que dejar algún tipo de monitoreo porque, digamos, este es el precio que le cobramos, esto es nuestra facturación, no puede quedar sin monitoreo, ¿ya? Es como, al final es lo que paga los sueldos, ¿ya? Y no tenemos test integrado, hay solo unitarios. Son solo los casos que yo fui detectando, que eran como menos casos bordes, pero no hay como un test que chequee, por ejemplo, la consistencia entre la información entregada al inicio y al final, que sería algo parecido a un test integrado, digamos. Yo no soy experto en QA, no le pego mucho a ese tema. Sé hacer test unitarios nomás, y bueno, pero así que los test integrados no existen. ¿Ya? Entonces eso es como las limitaciones que tiene, son como, si se fijan, son limitaciones que tienen que ver con un sistema. No es como limitación tanto a nivel de la cuestión particular, sino que es como una limitación que tiende a ser la limitación que tienen todas estas cosas, digamos, de datos, de procesamiento de datos, que es a nivel sistémico. ¿Ya? Que tenéis que pensar más allá del código en sí, tenéis que pensar como, oye, a nivel sistémico, qué es lo que qué es lo que te puede afectar. ¿Cuáles son los próximos pasos? Espera. Espera. Tenía otra. ¿Tan con el Mentimeter o no? Tenía otra cosita en el Mentimeter, pues se me fue. Espera. Sí, yo lo tengo abierto. Bueno, ya. Entonces, la idea es que mientras cuento la siguiente parte, evalúen las historias que, como en riesgo de complejidad e impacto a negocio. ¿Cómo creen ustedes que van a ir estas cositas? Creo que lo pueden hacer acá mismo, ¿no? Me imagino. No sé si lo puede hacer acá mismo. Yo creo que sí. Así que nada, pues, traten de evaluar ahí las historias que quedan para ver
digamos, ¿cuál creen ustedes en este cuadro de impacto de negocio, complejidad? ¿Cuáles son las que, dónde lo pondrían ustedes? ¿Vale? Creo que si te paso el mismo link anterior o es otro, Cristóbal. No, cacho. Es Ya, el bueno. mismo. Yo estoy mirando ahora Sí, ya, bueno, lo de ya, complejidad y business impact. ya, bacán. Entonces, y, bueno, entonces la cosa es que, bueno, nos falta entonces ahora seguir con el cálculo de KPI basado en probabilidades de ocurrencia. Ya tenemos toda la data, digamos, para hacerlo. También los cambios se estabilizaron un poco, así que ahora quizás, obviamente nosotros ya hicimos este cálculo de facturación en base a la metodología criterio experto con esta como acotar el problema, pero vamos ahora a sí tirar el cálculo con probabilidad de ocurrencia ahora que ya tenemos como ya más papeado el problema y la cuestión ha estado más estable en términos de cambio. Tenemos como una ventana en la cual probablemente podemos hacerlo. Y aprovechamos de dejar, digamos, automatizado eso. Era obvio que se me tenía que morir la pila del mouse mientras presentaba. Espérate. Vamos un segundo. Murphy. Sí. Ya bueno, voy a tener que seguir así como con el mouse acá. Me queda poquito, así que, bueno, el desafío próximo en términos del modelo de costo es definir los estados intermedios relevantes, que son los que pagamos porque el voicebot vaya a preguntar el servicio de CTBT de Google, eso hay que tenerlo bien papeado. Después calcular la probabilidad que caiga en un determinado estado de los relevantes, calcular el costo esperado y disponer de una herramienta para predecir el costo esperado al final del mes en base a la trayectoria de consumo. Esto es como algo que quiere nuestro, digamos, gerente general, que le encanta como tener así los costos ultra papeados. Y ojalá así es como, ojalá nosotros le dijéramos que va a gastar 3.500 en Amazon y $3.500 sale, es como su sueño. Y es entendible porque al final el que paga la factura, digamos, cuando termina el mes y la factura en dólares está cada vez más dura. Pero yo me pregunto ahí, no sé qué tan necesario en realidad es una herramienta de este tipo, la verdad. No sé qué tanto valor puede agregar al negocio como que le he dado vuelta y todavía no tengo una opinión al respecto, así que bueno, lo dejo como una pregunta también para el público. En el Mentimeter tienen para hacer preguntas, así que mi idea es que vayan haciendo, la idea era que yo les dijera eso antes y me fueran haciendo preguntas, pero bueno, no se me ocurrió, pero ahora lo pueden hacer. Está ahí. Si tienen alguna pregunta, la idea es que lo fueran haciendo mientras te salía la pregunta. Tengo que preparar mejor la interacción PowerPoint Mentimeter la próxima vez. Pero esta es mi Oye, primera. lo que sí, ¿Ah? lo que sí hay varias preguntas del chat. No sé Ya, si te bueno. contesté antes, pero quizás de Tengo un repente problema, que yo podría. no estoy viendo, por alguna razón extraña, no estoy viendo el chat. Espérate, déjame ver si puedo buscar una forma de ver el chat para poder ver las preguntas. Espérate. Es que esta como nueva interfaz de esta cosita me pilló como desprevenido. Está acuática. Oye, un comentario y una pregunta. Sí, Hay obvio. varias más, pero acá George Vega, ¿qué tal, Jair? Muy buena presentación, gracias. Está súper interesante. Me preguntaba, yo soy usuario de R, algo sé de Python, pero una cosa que siempre he entendido que afecta el desempeño de cualquier algoritmo cuando uno va iterando es reservar recursos. Entonces, por ejemplo, si yo sé de antemano que voy a trabajar con un data frame o una matriz que tiene tales dimensiones, la genero de ese tamaño y después comienzo a modificar los datos en el lugar. Porque toda la operación de alocar memoria en el computador eh, cuesta procesamiento y tiempo. Y quizás eso puede ser que esté afectando el tema de los data frames en general. Ah, Eso es bueno. buen punto. Entonces yo no sé cómo se resolverá en Python, yo no conozco, no soy, yo algo sé de Python, pero yo no soy un usuario que pueda, digamos, decir si eso es así o no. Y lo No, otro es que un comentario que yo me estaba metiendo un poco en Python y como usuario de R está Data Table en R, que es súper eficiente y que, digamos, le gana a Pandas y un montón de otras cuestiones en performance. Ahí dejé en el chat unos benchmarks. Y de hecho bueno, estaba comparando y de hecho Data Table tiene una versión para Python que se llama PyData Table.
Yo lo estaba usando y en verdad también pasa a ser mucho más eficiente que Pandas en varios casos. E incluso en términos de memoria, a veces está diseñado con tal de que si los datos son demasiado grandes, no te caben en la RAM, puedes usar memoria fuera de la RAM. Y, y nada, no sé, pero yo de nuevo, es como medio nuevo pareciera y no he visto mucha gente usándolo. Entonces no sé qué opina la gente si es que lo ha utilizado eso. Eso. Yo no lo he utilizado, así Creo, que si alguien lo ha utilizado, que levante la mano y hable y cuente su experiencia. creo que yo no he utilizado PyDataTable. ¿Sí? Ahora, Creo que no. acá Eh, Nicolás Canter. Con respecto a que dijiste alocar recursos como antes, cacha que ese approach como de hacer la tabla grande lo había pensado, pero me pasa que en este problema ese approach me servía como para generar las tablas separadas. Eh, pero la tabla separada solo ¿cómo se llama? De las llamadas, porque eso sí sé cuántas son al principio, antes de recorrer el JSON, ¿cachai? Mi problema es que no sé cuántas son, no sé cuántos estados, por cuántos estados voy a pasar sin ir a buscarlo al JSON previamente, no tengo cómo saberlo, ¿cachai? O por lo menos no se me ocurrió una forma de encontrar eso dentro del JSON sin tener que recorrerlo. Entonces, ese fue mi problema para implementar eso que tú decías, como de generar el data frame, digamos, de una como completo, o sea, con la cantidad que es, y luego hacer como las inserciones. Eh, pero lo otro lo voy a buscar el data table, si alguien tiene la experiencia, que cuente. Eso. Independiente de Data Table, pero en lo que es Pandas, experiencia personal con tablas bastante grandes, eh, que normalmente sale mejor crear las tablas independientes y luego en un proceso posterior juntarlas todas en un solo data frame antes que ir agregando filas al data frame. Eh, no tengo evidencia ni tampoco seguridad, pero me da la Sí. impresión que al cargarle al data frame vas cada vez que en el fondo cargando este monstruo y modificando un monstruo muy grande. Cuando lo divides por etapas y además le agregas DAS u otras herramientas ahí para poder hacerlo en paralelo, la verdad que se logra bastante más eficiencia. En mi caso particular, me pasó con web scraping que tenía que ir iterando una y otra vez y mi código se volvía cada vez más lento. Y efectivamente era porque el data frame crecía en torno a los millones de datos y cada vez que lo cargabas para agregarle una sola fila era un sinsentido. Era finalmente mejor separarlo en procesos. Y lo otro fue experiencia en unas regresiones. Tenía que correr regresiones, ingresar ciertos datos a un data frame y finalmente con Dask salía mucho más fácil decirle, mira, estas son las combinaciones que tienes que hacer, corre las regresiones, crea una cantidad de data frames y déjalos en un pool, y después en otro proceso ándalos agregando a un data frame final. Y todo eso con Dask sale bastante cómodo y lo puedes dividir en etapas, en el fondo. Yo creo que esa solución, sin salirse de Pandas, que es bastante cómodo y tiene bastante buen seguimiento, en el fondo uno puede encontrar soluciones en todos lados, es bien completa. Sí, sí, caché. Y además Das es Pandas algo que tiene la tengo gracia de que tú le puedes dar más espacio. Sí, DAS es algo que tengo que mirar. Sí, caché ayer que me alcancé a meter poco en realidad a DAS, como ya esto, lo del multiprocessing en realidad lo hice ayer, no fue cuando realmente solucioné este tema. Pero, pero claro, o sea, ha tenido razón y bueno, me voy a quedar con el pendiente ahí de meterme en Dask y ver cómo va lo que tú dijiste. Eso. Oye, bueno, mencionar que aquí las soluciones son infinitas, pues en el fondo se Sí, pueden hacer millones de cosas. De partida, alguien en el chat estaba mencionando Rust, que no sé si cacháis, Jair, es otro lenguaje de programación, que está como pensado para hacer paralelismo y cosas así masivas. Pero ya es parecido a decir, bueno, implementémoslo en C, ¿cachai? mm. Algo mencionaste en la charla de que tenías solamente un día para dar una solución a esto.
Sí, pues, ¿Era eso o me quedé con una idea errónea? la solución de la lista salió en un día, ¿cachai? Quedó listo y hicimos el cálculo del costo y todo y salió en un día. Entonces el preprocesamiento era algo que Oye, teníamos que hacer. ¿Ah? ¿y por qué tenéis tan poquita disponibilidad de tiempo? ¿Por cantidad de tareas o era una restricción que te dieron? No era una restricción por el ciclo de facturación, porque cuando se levantó este tema, en el fondo el ciclo de facturación estaba muy cerca, entonces no teníamos el margen, digamos, para en el fondo darle como una gran vuelta al tema y todo, sino que había que salir jugando de la mejor forma posible, pero ojalá hacer un MVP que fuera lo suficientemente bueno, digamos, para que después se pueda como seguir explorando más allá, ¿cachai? Entonces de ahí viene como esto que hicimos acá, que es decir, ya bueno, hagamos esta cuestión para salir jugando con la facturación, pero en el futuro esto es lo que queremos hacer, ¿cachai? Y esto igual nos va a servir para ir modificando que esto esté conectado completamente y ahí va a ir escalando en la medida de que vayamos haciendo desarrollo iterativo. O sea, fue como un poco el enfoque, ya, digamos, Claro. como, ya que teníamos que hacer esto, el esfuerzo que vamos a hacer, que no lo perdamos, ¿cachai? Ese fue como un poco la lógica. Ujú. Sí. Oye, me atrevería a decir también un poco con respecto a lo de hacer cambiar de tamaño un data frame. Obviamente hay que entender cómo está implementado el data frame por debajo y eso supongo que varios de los que estamos aquí no lo sabemos, incluyéndome. Pero usualmente cuando uno hace cambiar de tamaño una estructura de datos, a veces tenéis que mover los datos a otro lado donde tengáis más memoria, po. Tenéis que reservar memoria primero y después poner los datos ahí. Y si reservaste una memoria y después hacéis cambiar el tamaño, muchas veces tienes que mover los datos a ese lugar. ¿Cachai? Ah, Obviamente hay estructuras de datos donde eso no es necesario, mm. pero para este tipo de cosas, sobre todo con números, lo Eso que se estuve suele leyendo ocupar es ayer. memoria contigua, ¿cachai? Claro, sí, estuve leyendo ayer sobre ese tema de que Python dejaba, cargaba caleta de cosas, como que la iba sobreescribiendo y todo el tema, como que ahí caché que me tengo que meter más en la teoría como hacia abajo, mirar un poco más qué pasa bajo nivel cada vez que uno ejecuta estas operaciones. No sé si hay alguien en esta conversación que cache muy bien qué pasa bajo nivel cuando se ejecutan, digamos, todas estas operaciones, Y pero ayer recién hubo un mirando comentario muy DAS y viendo... interesante. ¿Ah? Recién hubo un comentario, comentaba Tomás Longueri, ¿Ya? que en el fondo iterar, dice, de acuerdo a a la librería de Pandas, a través de un data frame es más intensivo que sacar los data frames, meterlos a una lista y después concatenarlos a a la estructura del data frame original. Si lo traduje o lo entendí relativamente bien. Claro, sí, pues, eso se vio reflejado acá, pues, que es como, ahí fue lo que hice, en este fue, metí el data frame a listas y después lo tiro todo de una. Y efectivamente ese era el segundo mejor. Lo que pasa es que cuando ocupáis las listas, solamente listas y solamente al final encontráis la forma de generar el data frame, fue como el winner, ¿cachai? Pero este Ojo, enfoque, que fue el 3, como que ese funcionó bastante bien también. Ojo con las listas y los valores perdidos. No sé si consideraste quizás preferible un diccionario en el sentido de que podías dejar registro en caso, bueno, no sé si en tu caso de hecho hay casos perdidos. Yendo a mi caso particular, hace poquito estuve trabajando con la misma lógica, si me iba por las listas o por diccionario, ¿Mm? o si iba construyendo los data frames, y por los valores perdidos o por la variación que podía tener el data frame en el tiempo, o en la estructura de datos en realidad, ¿Mm? se me daba que muchas veces se me desordenaba y el largo del data frame cuando lo trataba de construir no me daba. Y finalmente me salía mejor trabajar justamente con pandas porque en caso de que no hubiera datos te registraba el none ahí o te dejaba un none y seguía trabajando. No sé si tuviste ese problema y si a futuro como recomendación o se puede modificar, agregar algún dato a esta información, sería relevante considerarlo. Creo que las listas podrían llegar a dar problemas, en el fondo, de errores por datos perdidos, algo por el estilo. Claro, Si sea el caso. sí,
Sí, es cierto lo que decís, que efectivamente en este enfoque de abajo, como en el final que dejamos, que voy a dejar el código final que en realidad es este. En este, efectivamente, claro, la lista te queda como lista nomás y no va a chequear nada de que tenga que ver con valores, el valor no está, no está nomás. Pero lo que va a pasar en el fondo es que si se agrega algo en esta parte, solamente vas a tener el problema en esta parte del código, y solucionarlo como queda tan aislado es más simple que solucionarlo en la iteración, ¿cachai? Entonces, por eso un poco como que nosotros pensamos ese problema, pero en realidad no lo vimos realmente como un problema. Y sí, sí puede pasar en nuestro caso, o sea, puede pasar que columnas que antes existían dejen de existir, ¿cachai? O al revés, que columnas que existen dejen de existir y me va a quedar el data frame con none nomás, ¿cachai? Cuando lo genero, pero no va a generar un problema Pero realmente. ahí cuando lo Porque tratas de yo generar en base a nunca, la en esta lista, parte, ya ves, sí, es que yo acá, si te fijáis, yo nunca definí el data frame, ¿cachai? Yo ya no tengo una perfecto. Sí. estructura a priori. Entonces, eso también era una ventaja de este enfoque, que me permite no tener una estructura a priori como la tenía que tener en los otros enfoques, ¿cachai? Por ejemplo, en los enfoques más de data frame siempre tenía estructuras a priori, ¿cachai? Y acá sí tendría que hacer correcciones, ir detectando casos y todo. En cambio, ya cuando empiezo a ocupar listas y transformarla y buscar la forma después de transformar de una data frame, dejo de tener ese problema porque ahora ya pasa a ser una cuestión sin una estructura a priori. ¿Cachai? Eso. Oye, De yo te voy a acuerdo. hacer una pregunta. Ah, ¿Consideraste ocupar generadores? En el fondo, en vez de generar listas ya. completas en memoria, ir generando los elementos uno a uno, cosa de no tener que almacenar todo en memoria al mismo tiempo. Honestamente, ni siquiera sabía que existía ese tema, así que lo voy a anotar. Generadores. No tenía idea que existía esa herramienta en Python. Ujú. Así que filete. Que Mm. en el Pero la fondo tienes muchas utilizada un poco veces, más arriba. Está utilizada en el código. ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Pero no, espera un segundo. La vi en algún minuto, quizás no en esta parte. En lo otro, no creo, o sea, bueno, si lo utilicé, no lo utilicé a sabiendas de... Pero no creo, yo no... Sería raro que hubiese ocupado un generador. Ahí está. En el auxiliar ocupaste un generador. ¿A qué es conceptualmente un generador? No es un acción, o sea, ahí Sí, sí, sí. aprendí un data frame, ¿no? No, un poco más abajo, espérate. Se me pasó. Ay, no, no está. Espérame, baja un poco. La vi recién. Tú dices, Nico, Eh, una expresión generador. bueno, sí. Puedo estar Ah, equivocado. Puedo estar perfectamente equivocado, pero en mi comprensión. eh, eh, espérate, sí, no está ahí. No está ahí. es Sí, que sí, lo que pasa, Jair, es que los generadores son en el fondo un poco complicados, son iterables, ¿ya? em, pero que no iteran sobre cosas que están en memoria, sino que te generan al vuelo los valores sobre los cuales querías iterar. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, en el fondo es como que si Quizás puedo. tuvieras una Acá está, acá lista, está, acá está. ¿a dónde? Disculpa, ahí está. Ese auxiliar de ahí. Construyo la tabla. Sí, eso en el fondo, dentro de mi No, pues comprensión, eso es un no es un generador. generador. No, 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 no. ese Ya, es perfecto, vale. como Mala mía. un for distinto nomás, pero un for eficiente. Ya, mira, les cuento. Los generadores son en el fondo objetos que te permiten generar al vuelo muchos valores. Entonces se comportan parecido a una lista, pero en ningún momento están todos los valores en memoria. Entonces no tienes que pedir grandes pedazos de memoria, que quizás eso puede ser costoso, ¿cachai? Para mantener en el fondo todo en memoria al mismo tiempo. Eh, Obviamente hay ciertos casos de uso en los que se pueden ocupar generadores, otros casos de uso en los que no. En específico, siempre y cuando no necesites tener toda la lista en memoria o quizás no hasta el final, podrías hacer muchos de tus pasos con generadores. Y eso te ahorra pedir mucha memoria, po. Que puede ser penalizado
desde el punto de vista de tiempo o desde el punto de vista de memoria. Entonces, hay distintos tipos de generadores. Hay algunos generadores que te los da Python, por ejemplo, Range es un generador. Pero también uno puede definir generadores uno mismo, que es con yield. Que tú defines una función, y esa función, cuando tú haces un yield, como que retorna un valor específico, suspende la ejecución, y luego, cuando tú le pides otro valor al generador, se sigue ejecutando la función desde el yield donde estaba. Y hay unas cosas que se llaman expresiones generador, que en el fondo es una comprensión. Las que ocupaste para las listas, la que decía Nicolás, que ahí está el generador, en verdad eso no es un generador. Cuando tú pones corchetes y un for adentro, eso es una comprensión. Pero si en vez de poner corchetes pones paréntesis, eso se llama una expresión generador. Que en vez de generarte todos esos datos en memoria, eso te retorna un generador que genera los datos. Ah, bueno. Cacho. Entonces, eso eventualmente, si es que el algoritmo que estáis desarrollando se puede implementar con generadores, porque no siempre es posible, podría ayudarte desde el punto de vista del manejo de memoria y tangencialmente quizás por velocidad. Voy a probar el enfoque, porque igual es bueno para aprenderlo, porque trabajamos todo, yo siempre trabajo todo con JSON en lo que me ha tocado ya los últimos años, entonces me sirve caleta con este tipo de cuestiones. Oye, alguien había preguntado que explicara el problema de los estados intermedios, ¿ya? Lo voy a explicar de nuevo. El problema, los voicebots tienen como esto un flujo de voicebot, ¿ya? Entonces esto es como el cliente llama y ponte tú, oye, este cliente lo conocemos, no lo conocemos, y se va por distintos caminos, ¿cachai? Los estados intermedios se le llaman a todos los estados por los cuales va a pasar antes de llegar a un estado terminal, ¿ya? ¿Y qué tienen esos estados entre medio? Es como, pregúntale el nombre, digamos, chequea su dirección, y cosas así. Entonces, hay estados que tienen que ver, que son consultas que, por ejemplo, van a la base de datos de nuestro cliente a chequear si el gallo está en la base de datos o no está en la base de datos. Y eso en el fondo, ponte tú, para nosotros es como costo casi cero, ¿cachai? Pero hay otras cosas que es como pregúntale el nombre o pregúntale qué tipo de gas quiere, que en el fondo tiene que ir la persona es algo que ocurre en una interacción robot-humano. ¿Ya? Entonces esos estados intermedios que tienen interacción robot-humano son los estados que nos cuestan plata a nosotros porque tenemos que salir de Amazon, ¿cachai? Ir a preguntarle a Google y devolver la cuestión a Google, de Google y traerlo para acá con el STT, ¿cachai? Con el texto. Y ahí entra a operar dentro de Amazon nuestro algoritmo de, digamos, de NLP, pero en el fondo el STT es de Google, entonces tenemos que salir, volver a entrar, ¿cachai? Y eso tiene que ocurrir además muy rápido. Entonces, esos son los estados intermedios y los estados que tienen interacción humano-máquina son los que a nosotros nos cuestan plata, mientras que los otros estados, si bien obviamente todo cuesta plata, cuesta menos plata ir a consultar una base de datos del cliente que en el fondo ir a consultar un STT de Google que está en el servicio Google. No sé si me expliqué, digamos, la persona que hizo esa pregunta, que me dé el check de que se entendió. ¿Sí? Y se llama intermedio porque es como que está antes de un estado terminal, que puede ser, por ejemplo, que la persona compró, que la persona te pidió derivación, que la persona te insultó, y hay un montón de estados terminales, digamos, que tienen los voicebots. Eso, no sé si quedó claro. ¿Sí? ¿No? Creo que, no sé si hay más preguntas. Escriban sus preguntas acá en el Mentimeter. ¿Hay más preguntas? Mentir Range no es un generador. Ahí pues, dije que Range era un generador. Range es un iterable, pero no un generador. Ya. Y, descubrí el botón de chat, pues, buena. Pegué el link con la sí. A ver, no juega un poco en contra de hacerlo en multiproceso, que al final se gasta mayor parte del tiempo en pasarle el dato al procesador o en esa iteración. Puede que por eso el enfoque en paralelo no dé buenos resultados. Yo creo que sí, tenéis razón, Alejandro, efectivamente eso es lo que ocurrió.
y efectivamente el enfoque multiproceso yo lo tiré más que nada como me pareció interesante porque como que te demuestra que distintos problemas tienen distintos enfoques nomás, ¿cachai? Y el multiproceso es la raja. A mí, de hecho, cuando tuve que hacer un modelo de biocompatibilidad que lo hicimos allá en Gauss, lo hicimos con mi jefe, no lo hice yo solo, 50-50, con el Darío, que es el que ha hablado todo el rato, el que me enseñó cómo esta metodología, digamos, de abordar los problemas. Nada, como que con él hicimos ese multiproceso y nos funcionó súper bien, ¿cachai? Pero efectivamente funciona como para ciertos casos. Y yo te diría que cuando tienes data frame grandes, si tienes que iterar sobre el data frame, no tienes otra opción, pero ya tenía el data frame armado y tienes que iterar sobre un data frame ya armado, el multiproceso funciona súper bien. Pero este es el caso inverso, cuando desde una lista, o sea, desde un JSON tienes que construir un data frame. Estamos como al revés, ¿cachai? Entonces ahí, pucha, parece que no, en este caso en particular, donde además los estados son como que son variables, ¿cachai? No tenéis certeza de cuántos te van a venir, como que tenía harta incertidumbre en términos de la estructura del dato. Creo que, claro, ahí como que no pareciera que no funciona tan bien, o yo no lo supe implementar tan bien, ¿cachai? Pero creo que tu afirmación es como correcta. ¿Por qué no lo hacen en el servidor del motor de base de datos? Las listas tienen un límite de la memoria RAM. Porque no fue necesario nomás. Y como en el fondo, a ver, esto es como, claro, en términos de solución académica, evidentemente mi solución no es buena, ¿cachai? Pero en términos, y quizás de profesionales, como intermediamente buena. Pero al final el contexto era, oye, loco, necesito hacer esto y tenéis 6 horas para sacarlo, ¿cachai? ¿Cómo lo voy a hacer de la mejor forma posible, tratando de instalar la menor cantidad de cosas posible? Porque en el fondo, si yo lo hago así, tengo que ponerme a instalar la base de datos, hacer la configuración, chequear como que las cuestiones queden bien y todo, entonces, no sé, a mí cuando tengo problemas que tengo que resolver muy rápido, trato de buscar como el enfoque más apropiado teniendo en cuenta ese contexto. Y ojalá que sea una solución replicable, pero claro, o sea, lo que tú me decís, obviamente en un servidor de base de datos, ahora yo no sé cómo en un servidor del motor de base de datos proceso un JSON, no tengo idea. Y ahí tiene desconocimiento mío quizás de cómo hacer eso. Pero yo nunca he trabajado, digamos, base de datos como ahí en ese sentido, como... y lo otro que te dije, si eso es cloud, estaba descartado. O sea, lo primero que me dijeron es, oye, la factura de Amazon, weón, onda, salió una millonada una millonada para nosotros no es tanta plata, ya no salió una millonada, pero salió cara, y luego, olvídate, no tienes ninguna autorización para subir ningún S2 micro de Amazon. Así que ese era el contexto también, como que, digamos, allá es circo pobre, ¿cachai? Había que jugar. ¿Qué más? ¿Por qué no cotizas hosting en Media Temple? Hay buenos precios, yo arriendo un servidor de 24 core. Oye, este dato está súper bueno. Ahí alguien dice que ¿por qué no cotizas hosting en Media Temple? Hay buenos precios, yo arriendo un servidor de 24 core, wow. Y está en Estados Unidos, usan CDN. Vale harto. CDN. Bueno, Una Content Delivery Network. seguro que lo voy a cotizar. De hecho, como que estamos viendo cómo cotizar ahora, porque vamos a hacer un modelo, vamos a mejorar los modelos del Speech Analytics, así que me viene de pelo tu recomendación. Te la agradezco harto, lo voy a dejar anotado acá también con las otras cosas de servidores en Media Temple, ¿vale? Ya, y lo último que queda... alguien escribió en inglés que decía iterative depende single concurrent rules. Espérate, veo que está. Acá dice, veo que estás usando un monada, pero solo para validar un número int. Ese tipo de problema tiene sentido verlo como un problema de categorías. No entendí eso, Diego. Si me lo voy a explicar, bacán. No entendí como... eso. Diego, no sé si está todavía, Diego. Ahí está Diego. Si voy a explicarla, no... Sí, lo que pasa es que está hablando de programación funcional. Y yo cacho muy poquito y ahí la terminología se vuelve un poquito complicada.
Sí, nos pasó por aquí la duda. Sí, Diego, si querís, como explícanos, a lo mejor podemos aprender ahí de lo que tú decís. Yo no he aprendido programación funcional todavía así como bacana, así que si tú tenías una idea de cómo se podría abordar, de hecho, estaría bueno eso. No sé si quería hablar, ¿no? Bueno, si Diego no quiere, no sé si alguien, hay más preguntas. Habla ahora o calla para siempre. Eh, y espérate, que tenía ese, ya bueno, ahí pueden meterse esto me sirve a mí, no es para Ah, que lo buena. a un amigo. A mí, esto me sirve a mí porque es la primera vez que como que presento algo de este estilo como en un meetup, así que nada, pues quiero como evaluarme, así que le agradecería mucho si me pueden eh, como en el fondo decir si anduvo bien, si anduvo mal, etcétera, ¿cachai? Así que ahí les dejo el link para que evalúen la charla y para poder ir mejorando en el futuro, en el fondo, como ir haciendo las cosas mejor. Y nada, pues, eso, no sé si alguien tiene más preguntas, this is the moment. Si no, nos vamos para casa, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más, ¿no? ¿Todos? Eh, Agradecer solamente, Jair, bien buena la presentación y se agradece la motivación. Así que muchas gracias. Ah, Hartos bacán. temas Sí, también en muchas común que gracias. uno mismo va desarrollando. Gracias, Bacán. compadre. Ya, pues, estamos entonces. Denle ahí, porfa, con la encuesta. Se agradece todo feedback. Bueno, si quieren enviar feedback, después me mandan un mail nomás, po. O en LinkedIn me pueden decir, oye, mejora esto, mejora esto, mejora esto otro. Ningún problema. ¿Vale? Ya, Buenísimo. pues, chiquillos, estamos, Cristóbal, no sé si Oye, queréis. sí, bueno, como siempre, pasar el dato, nosotros siempre estamos buscando charlistas. Así que el que tenga algún tema no necesita hacer una cosa así súper soplada o para mostrar que ustedes cachan todo un tema, sino que incluso venir a mostrar lo que hicieron o venir a mostrar algún proyecto choro que han hecho, bienvenido. No necesita hacer algo tampoco así como a nivel empresarial, puede ser algún proyecto en su tiempo libre. Nada, pues siempre se agradece que gente como Jair tome iniciativa y nos ayude con las charlas, que a veces cuesta encontrar charlistas. Así que cualquier cosa me escriben ahí al grupo de Meetup. Ahora estoy más conectado. Así que les voy a responder los mensajes si es que me escriben algo. Y gracias por asistir a todos. ¿Cuánta gente hubo? Hubo como 20 Como en... 20 algo, sí. Sí. Ya, Eso, pues. pues, Ya, muchas chiquillos. gracias. Te pasaste. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, que les Chao, vaya chao. bien. Nos vemos el otro mes.